Y es lo mismo, esto es igual a la meperidina. Eso estoy aclarando porque después dicen, ¿dónde vamos a estudiar eso si no hay? ¿No? Entonces ya. Eso en el libro viene con ese nombre. Ya. Eso hemos terminado con el difenoxilato primero y la loperamide, ¿verdad? ¿Sí? Pregunto para no meterme en otra cosa. El día miércoles. ¿Nadie tiene anotado? Bueno, entonces continúo con él. Ya. Bueno, perfecto. Ya. Entonces, a ver, para redondear, la morfina es un alcaloide natural sacado o extraído de una planta que es cuyo nombre científico es Papaver somniferum, ¿no es verdad? Del cual se hace una incisión en la semilla o vaina. Cuando caen los pétalos sale una resina de color blanco y hay alrededor de 20 alcaloides en esa resina que tiene que volverse pardo para poderlo utilizar. Los seres humanos tenemos receptores opioides, dentro de esos los mu, los kappa y los delta. Todos ellos cumplen diferentes funciones partiendo de las endomorfinas que produce el ser humano. Eso hemos hablado. Una vez que se han, digamos, eliminado esos o liberado, digamos, esos neurotransmisores, entonces pueden generar analgesia provocada por los mismos seres humanos. Por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de las mujeres, ¿no? Que si se quiere, la Biblia dice que parirán con dolor, eso le dice a Eva, y entonces obviamente el parto duele, pero si uno juega con la psicología femenina, ¿no? Estoy hablando ya del médico, puede generar parto sin dolor, ¿no es verdad? Solamente hablándole a la persona que va a hacer ese acto tan importante que todos hemos vivido, porque por algo hemos nacido, ¿no es verdad? Algunos con cesárea y otros de manera natural, ya está. Pero también se puede utilizar eso en odontología, se puede extraer una muela, haciendo que la gente libere morfina, o sea, me estoy refiriendo a la endomorfina, y lo mismo pueden hacer los boxeadores, por ejemplo, dentro del deporte, los boxeadores, porque eso no se acarician, se golpean, sin embargo nadie se pone a llorar. Bueno, entonces dentro de eso hemos dicho que son hipnóticos, provocan sueño, comienzan con sedación, sueño, pueden llegar a producir hasta anestesia. La morfina, de hecho, es un anestésico general, intravenoso, pero mucho mejor resultan los derivados de ella, como el fentanil, sulfentanil, alfentanil, remifentanil. Esos son directamente anestésicos derivados de la morfina. Pero lo más fuerte de todo es que resulta muy importante la morfina para calmar el dolor. Calma todos los dolores con excepción del cólico biliar y también del cólico renal. Más bien aumentan el problema en ese tipo de cólico y actúan sobre dos componentes, sobre el sensitivo, que es el mismo dolor que sienten los animalitos. A veces uno observa que hay gente que los patea a los perros o alguna cosa de esas, o cuando los atropellan, no vayan a creer que no les duele. Ellos podrán callarse, pero tienen un dolor importante porque la parte sensitiva, lo que pasa es que no son conscientes. En la medida que uno adquiere mayor conocimiento, entonces entra la otra parte del dolor, que es el dolor afectivo. En la medida que se culturiza más la gente, más sensible al dolor se vuelve. Bueno, eso para tener en cuenta cada una de las cosas. Después puede provocar euforia, siempre va a provocar depresión respiratoria, y entonces ya hemos visto algunos derivados que salieron para esos fines. Por ejemplo, la meperidina o peridina, que ya vimos la pasada clase, y también generan estreñimiento, o sea, disminuyen la actividad motora y la secretora del tubo digestivo, y por lo tanto generan estreñimiento, y por eso se han creado estos medicamentos llamados difenoxilato asociado a la atropina, y también, no es verdad,
¿cómo se llama? El loperamide o la loperamide, que también se utiliza para el tratamiento de las diarreas nerviosas. No sirven para las diarreas infecciosas porque al detenerse el peristaltismo facilitan la penetración de los gérmenes al torrente circulatorio y que pueden incluso generar septicemia. Ahora vamos a ver la metadona, que es otro derivado de la morfina, y entonces ahí tienen ustedes un derivado 3,3-difenilpropilamina. Es ligeramente más potente. Recuerden que la potencia está solo relacionada con la dosis que la morfina, con la que comparte todas las propiedades farmacológicas que acabo de mencionar. Son hipnóticos, calman el dolor, provocan euforia, provocan estreñimiento, son depresores del centro respiratorio, generando, digamos, paro respiratorio si es que uno profundiza o aumenta demasiado la dosis. Y el otro problema que se parece mucho a la morfina es que se distribuye en diferentes órganos. Por ejemplo, el hígado, el vaso, pueden almacenar gran cantidad de estos medicamentos, pero lo peor de todo es que se almacena en el músculo esquelético, que lo hace en menor proporción que en esos órganos que acabo de mencionar, sí, pero el volumen que tenemos de músculo esquelético, ese volumen son más de 500 músculos que tenemos, entonces ahí se almacena también. Y entonces al almacenarse no conviene, no hay una relación entre el calmar el dolor y acumularse. Se acumula más que lo que calma el dolor puede volver a reactivarse en poco tiempo. Sin embargo, el almacenaje del medicamento hace que lo convierta en un medicamento tóxico. Por eso dice aquí que no hay paralelismo entre la actividad analgésica, o sea, entre calmar el dolor, la depresión respiratoria, a niveles plasmáticos. Por lo que dosis sucesiva, no, sí, le va. ¿Sabe qué, doctor? Me sigue doliendo, pasan 3 o 4 horas, me sigue doliendo, y usted le sigue aumentando, entonces esa dosis sucesiva no importa, va a seguir el dolor, sin embargo va a acumularse, como dice aquí, y va a provocar intensa depresión respiratoria que puede llegar al paro respiratorio y morirse la gente. Con esa finalidad, digamos, hay que tener mucho cuidado en usar estos medicamentos y no ordenar a las enfermeras que le den analgésicos sin tener sentido, porque la gente, mucha de la gente, digamos, se toma 2, 3 o 4 tabletas, sobre todo los hombres son así, y pueden llegar a intoxicarse y crear también farmacodependencia. Entonces, si hay la posibilidad de no usar esto, mucho mejor, ¿no? Ahora, si alguien cree que una cirugía duele, voy a volver a repetir, ¿qué hace el ser humano normal? Si está cocinando o ayudando a cocinar y el cuchillo es medio bruto, digamos, y le corta un dedo, ¿qué hace la gente? Primero mete a la boca, no corre a la farmacia a comprarse un analgésico, no hace eso, hasta un papel de diario le ponen ahí, listo, y se acabó la fiesta, ¿no? Nadie está correteando por un analgésico, y duele igual como si un bisturí le haya cortado el abdomen, el mismo dolor, y sin embargo nadie corre a eso. Ah, pero cuando le hacen una cirugía, aunque sea por chiste, se quejan, ¿no? Si uno le pregunta, ¿de qué estás llorando? ¿De qué estás gritando? Si no pasa nada. Es que uno siempre tiene que decir algo cuando está operado, ¿no? No, mejor no digas nada, porque calladito te ves mejor, digamos, ya. Entonces, eso tengan en cuenta que no es bueno hacer que se acumule el medicamento en el músculo. Ahora, posiblemente esto se deba a una distribución y fijación heterogéneas entre los núcleos cerebrales también. Bueno, eso de hecho es la metadona, pero también vale para todos los demás opioides u opiáceos. Bueno, en el tratamiento crónico la metadona se fija ampliamente a los tejidos, donde se acumula de nuevo como reservorio, ya hemos hablado de eso, desde donde se redistribuye al plasma, a los tejidos, y de ahí que en tratamientos prolongados la semivida también se prolonga por la acumulación del medicamento. Entonces tenemos que evitar estas acumulaciones, porque generalmente son a pedido del paciente, porque dice que le duele. Entonces el médico, como se piensa que está siendo bondadoso con él, le sigue haciendo aplicar más medicamentos y eso se va acumulando
y pues termina transformándose a través del metabolismo en normeperidina, que es ese producto, ese metabolito es tóxico. Ya por vía oral la absorción es buena, rápida, aunque variable, y su biodisponibilidad es elevada, fíjense, del 90%, o sea, no sufre el fenómeno del primer paso y alcanza las concentraciones máximas entre 1 hora a 5 horas, después de haber administrado el fármaco. Pero esto no significa que el medicamento tenga que tener una acción sobre el dolor de manera prolongada, más bien no la tiene. Fíjense que las concentraciones máximas entre 1 a 5 horas, 5 horas sería lo máximo, pero en 4 horas se desaparece el efecto analgésico y entonces la gente empieza a pedir más medicamentos, cosa que no debe de hacer caso a esa solicitud, porque termina siendo o convirtiéndose en un adicto. Bueno, se une a las proteínas plasmáticas en un 60 al 90%, principalmente a la alfa-1 coproteína, y se va a distribuir ampliamente en los tejidos. Ya hemos hablado sobre eso, sobre todo la acumulación como reservorio, ¿no?, después de haber administrado el medicamento. Entonces, tras la administración única, la servibilidad es de unas 18 horas, pero la duración, fíjense, de la analgesia no dura más que entre 4 a 6 horas, de una dosis única. Pero cuando se acumula, se va terminando la acción analgésica cada vez más rápido. En cambio, tras administración crónica, la servibilidad aumenta hasta 47 horas, pero es la servibilidad, no la acción analgésica, quizás debido a la acumulación de los tejidos. O sea, eso no hay que perder, digamos, de vista ese hecho. Bueno, se metaboliza por un proceso de desmetilación, eso lo dijimos en morfina, y reducción. Se ha sugerido la posibilidad de autoinducción, la fracción metabolizada aumenta cuando el tratamiento es crónico. La excreción es principalmente por vía renal, entre el 15 al 60% tras dosis única, aumentando cuando la orina es ácida. Fíjense lo que ocurre con dos medicamentos que hemos visto. Con el fenobarbital, recuerden, el fenobarbital es un barbitúrico, es un hipnótico, eso hemos hablado ya, donde dos fármacos tienen importancia, el fenobarbital y el tiopental, que les dije que además ese tiopental vamos a estudiar en anestésicos generales intravenosos. Bueno, el fenobarbital, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo resolver el problema de una intoxicación con fenobarbital? Alcalinizando la orina. ¿Por qué alcalinizando la orina? Porque los barbitúricos se generan de manera sintética a partir de la urea, o sea, son derivados ureidos, del ácido úrico en realidad se forma el medicamento. Por lo tanto, es un medicamento ácido que en un medio básico se va a eliminar. Sin embargo, la metadona no, más bien va a aumentar la eliminación cuando la orina es ácida. En cambio, con el fenobarbital, cuando es alcalina, aumenta la eliminación del fenobarbital. Ya eso para que tengamos también, ¿no?, una relación en términos de cómo resolver la intoxicación. Bueno, la insuficiencia hepática o renal no parece obligar a modificar las pautas de administración de la metadona, pero hay fármacos inductores de la metabolización del fármaco. Dentro de eso tenemos estos fármacos como la fenitoína, que es un fármaco de primera línea en el tratamiento de la epilepsia en el adulto, y la rifampicina, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis y que son, digamos, inductores enzimáticos. Eso favorece la metabolización. Pueden reducir, por lo tanto, la duración de la analgesia en la medida que generen una mayor metabolización. Pero recuerden que el metabolito normeperidina es el que produce los problemas tóxicos de la meperidina. Muy bien, eso también es importante tener en cuenta. Bueno, vamos a hablar de este otro fármaco. Bueno, este fármaco, llamado propoxifeno, fue un problema terrible en otras épocas, harán por unos 6 a 8 años atrás. Laboratorios Vago regaló al Hospital de Niños un producto que se llama clocidol. Ahora voy a hablar del clocidol, no crean que todos los clocidoles son clocidol.
Bueno, ocurre que existen en gotas, en tabletas y en ampollas, igualito que el dioxador. Hay en ampollas, en tabletas y lógicamente en inyectables. Entonces, solo las tabletas y el inyectable tiene este producto, este propoxifeno, que es un derivado obviamente de la morfina en términos de la estructura química. Bien, entonces por lo tanto es un derivado opioide, así se puede decir. Perfecto. Ahora, ese clocidol en gotas, ¿no?, tiene metamizol. ¿Y qué es el metamizol? Es la novalgina en pocas palabras. Esas gotas se pueden dar a los niños sin ningún problema para bajar, digamos, la temperatura. Y entonces lo mismo que el dioxador, exactamente lo mismo, y es del mismo laboratorio. Pero el clocidol en tabletas y en ampollas tiene este producto. Y este provoca adicción en la gente. Y nadie sabe. Pero una vez, hace, como les digo, unos 6 o 8 años, en el hospital de niños, a un niño que salía de una cirugía de una criptorquídea, la criptorquídea es, digamos, el no descenso del testículo que ha quedado obviamente en ese canal, y una vez que salió de la cirugía este muchachito empezó a patalear y a molestar, y para que no le duela el médico dijo que le pongan un analgésico según el relato del médico. Vino la enfermera, buscó este fármaco con el nombre de clocidol porque el laboratorio regaló eso, le puso y se murió. Este medicamento es uno de los medicamentos que más provoca muertes, y peor si se aplica por vía intravenosa. Entonces, obviamente la Fiscalía con el Poder Judicial, porque le hicieron un proceso, pidieron un informe a la facultad, en esa época de Ciencias de la Salud, donde el licenciado Nelson Villegas era el decano de la facultad, y entonces nos convocó a los docentes que éramos de farmacología, la doctora Dángel y mi persona, para que hagamos un informe sobre este producto. Y ustedes van a ver, en la literatura dice que provoca muchas muertes, así que cuídense cuando vean ese clocidol, mejor ni se pongan a poner esa inyección. Igual les voy a recomendar de la novalgina. La novalgina es muy peligrosa aplicada por vía intravenosa, no lo hagan. Si quiere ponerlo el médico que tiene título, que lo haga, pero ustedes no hagan eso. Les recomiendo que no lo hagan porque van a tener serias sorpresas. Bueno, veamos qué pasa con este propoxifeno. Entonces, de los 4 esteroisómeros, solo el alfa-racemato denominado propoxifeno tiene actividad analgésica. Fíjense, tiene actividad analgésica, y que ni siquiera es tan buena la actividad analgésica porque se mezcla con AINE, con aspirina o con acetaminofeno, que lo conocemos con el nombre de paracetamol. Bueno, su efecto analgésico reside en su isómero dextrorotatorio, por eso en realidad se denomina D-propoxifeno. Esto quiere decir dextropropoxifeno. Ahí tienen ya la traducción ahí, ¿no?, de dextropropoxifeno. Bueno, este medicamento en realidad nació con el nombre de Darvon y es un producto de industria brasilera que nos llega a nosotros. Bueno, ahora vamos a ver las acciones farmacológicas. Si bien el propoxifeno es algo más selectivo que la morfina, se fija principalmente a los receptores opioides mu, esto está en español, pero debería de ser con letras símbolo, y produce analgesia y otros efectos sobre el sistema nervioso similares a los observados con los opioides morfinosímicos, porque bueno, es un derivado de ello. Como analgésico, entonces, el propoxifeno presenta la mitad y los 2/3 de la potencia de la codeína. Ahora vamos a volver a hablar de la codeína. La codeína es exactamente lo mismo que la morfina. Incluso tiene una mayor facilidad de cruzar la barrera hematoencefálica, por lo tanto es mucho más dañina a nivel cerebral, si se quiere, que la misma morfina. Pero la morfina no se vende ni siquiera con receta normal médica. Si alguien se ha hecho hacer un recetario o ha bajado del internet, no le van a vender en las farmacias.
Estoy hablando de las farmacias oficiales porque hay otras farmacias periféricas que cualquier cosa terminan de vender también, eso hay que aclarar. Pero las farmacias que son corporaciones como la Chávez o la Farmacop, no. Si no hay una receta valorada, porque tienen que comprarse el recetario y la renta y todo eso por aspectos legales, entonces no debe. Pero la codeína sí. Y la codeína se vende con el nombre de Neocodion, que hay también para niños que no tienen codeína, pero sí tiene la de los adultos. Y generalmente se usa para el tratamiento de la tos del fumador o para las enfermedades que componen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se conoce con el nombre de POC, para evitar, digamos, la tos. Entonces, ¿cómo se llama? Esta codeína que tenemos aquí, administrada por vía oral, también viene en compuestos analgésicos asociados a la aspirina o al acetaminofeno. Generalmente esos dos productos también se pueden asociar. Incluso en algunos casos se puede asociar incluso con propoxígeno, ¿no? Y cafeína, además obviamente la aspirina y el acetaminofeno, para poder resolver los problemas de migraña, que no es lo mismo que los dolores de cabeza común. Bueno, las combinaciones entonces de propoxígeno y aspirina como combinaciones de codeína y aspirina proporcionan mayor nivel de analgesia que cualquiera de los agentes por sí solos. Ahí le estoy mostrando lo que hablé hace un momento, que viene en combinación. Cuando viene en combinaciones y viene el producto brasilero, entonces se conoce con el nombre de Darbón compuesto. El que tenemos, vuelvo a repetir, es el Clocidol, no tenemos el Darbón, antes venía eso de esa forma. Bueno, ahora vamos a ver la absorción, destino y excreción. Luego de la administración oral, porque vienen tabletas, ya les he dicho, pero también ahí están las concentraciones plasmáticas de propoxígeno, alcanzan sus valores más elevados al cabo de 1 a 2 horas. La vida media promedio del propoxígeno en el plasma luego de una sola dosis es de 6 a 12 horas, así que es también bastante prolongada su actividad farmacológica. En el hombre, la vía metabólica principal es la aminodesmetilación, que produce norpropoxígeno, y este metabolito es el que genera la muerte, cuya vida media es de unas 30 horas, y su acumulación con dosis repetidas puede ser responsable en gran parte de la acción tóxica que se ha observado en este producto, y dentro de esas acciones tóxicas está obviamente la muerte. Ahora veamos la toxicidad, esto es lo importante de todo. Entonces, las dosis moderadamente tóxicas producen depresión del sistema nervioso central y respiratorio, pero con dosis más elevadas se complica con convulsiones, además de depresión respiratoria. Miren lo que puede llegar a provocar hasta convulsiones el medicamento si la gente se habitúa a tomar de manera seguida muchas dosis, porque al final de cuentas el blister de las tabletas tiene 10 comprimidos, y si alguien consume mucho de esto puede llegar a eso, ¿no? También se ha observado alucinaciones, ilusiones. Esto es lo que le gusta a la gente cuando toma el medicamento, vivir en ese estado alucinatorio de ilusión. También va a generar confusión, cardiotoxicidad y edema pulmonar. Pero como les digo, ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿no es cierto?, cómo ocasiona la muerte. Aunque el propoxígeno tiene una baja posibilidad de abuso porque la gente no sabe, o sea, no es consciente de que ese medicamento llamado Clocidol va a generar farmacodependencia, porque si supiera, entonces ya harían este abuso. Entonces, la creciente incidencia de muerte, miren lo que dice, la creciente incidencia de muerte, no es poquita la cantidad de gente que muere con eso, sobre todo con el inyectable, relacionada con su mal uso, ha ocasionado que se la catalogue como una sustancia controlada con bajo potencial de abuso. Es decir, la gente no hace abuso de medicamentos, pero puede llegar a crear, digamos, una farmacodependencia del medicamento por los procesos que sufre el organismo cuando consumen el propoxígeno. Ahora, preparados y dosis, el único uso reconocido para el propoxígeno
el tratamiento del dolor leve a moderado, que no es aliviado satisfactoriamente con las combinaciones entonces de propoxifeno, aspirina o acetaminofeno, que es el paracetamol. Ya comenté sobre eso. También se expenden en tabletas y en ampollas, o sea, las combinaciones de ambos medicamentos. Entonces, eso también van a encontrar en el comercio, sobre todo para resolver los problemas de migraña. Ya, ahora el propoxifeno nació con el nombre de Darmo. Este producto es de origen brasilero, el que venía a Bolivia. Hoy ya no viene, y vuelvo a repetir, Vago es la que distribuye el Clocirol. Ahora, se vende para administración oral en cápsulas de 32 y 65 miligramos. Esto es solamente para que lo tengamos presente. Nota, este producto no se recomienda, vuelve a repetir que no usen mucho el medicamento. El propoxifeno, asociado a la aspirina, al ácido acetil salicílico o al paracetamol, viene con el nombre de Darbón compuesto. ¿Ya? Y para administración oral, 65 miligramos de propoxifeno más 389 miligramos de ácido acetil salicílico o aspirina más 34.2 miligramos de cafeína. Ya este compuesto, que tiene 3 elementos, sirve para las migrañas sobre todo. Y también se expende de 65 miligramos de propoxifeno más 325 o 650 miligramos de acetaminofeno, que es el paracetamol que conocemos actualmente con ese nombre. Entonces, importante. Ya, con eso terminamos una parte de los opioides, porque ya les dije que vamos a ver luego en anestésicos generales intravenosos la otra parte. Ahorita vamos a ver ya fármacos que sirven para el tratamiento de la epilepsia. Vamos a meternos a eso. Ya, enseguida cambiamos entonces. En realidad deberíamos decir fármacos que se utilizan para el tratamiento de las convulsiones en realidad. Bueno, eso vamos a decir. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, la epilepsia está muy difundida en el mundo y siempre estuvo. Y bueno, hay dos corrientes normalmente. Una que hace caso a los médicos y lo toman como tal, pero siempre habrá que pensar que la convulsión, más que la epilepsia, tiene dos formas de presentación y a veces en un solo paciente están las dos formas. O sea, hay convulsiones tónicas y hay convulsiones clónicas, pero también hay las denominadas tónico-clónicas y que pueden tener diferentes orígenes, no solamente, digamos, son de carácter idiopática. Cuando hablo de carácter idiopática, en realidad son genéticas. Hay gente, familias enteras que son epilépticos. Y entonces esa gente que sufre eso, pues entonces tiene mucha de su familia con estos problemas. Pero hay otras convulsiones que se cree que son epilepsia, pero no lo son. Por ejemplo, la presencia de las amediasis a nivel cerebral pueden generar convulsiones. Las neurocircercosis por comer carne cruda de cerdo, ¿no? Puede localizarse, digamos, el parásito a nivel cerebral y generar convulsiones. Pueden generar convulsiones la presencia de tumores, que pueden ser hasta muy pequeños, que apenas, digamos, escaneando el cerebro se puede, digamos, encontrar la localización del problema. También pueden generar la temperatura, simplemente la temperatura, la elevación de la temperatura puede generar convulsiones y también podría generar convulsiones los medicamentos. Por ejemplo, el pentilentretrazol, que viene en el comercio con el nombre de Corazol, que no tiene nada que ver con el corazón, es un analético, en realidad es un estimulante, mejor dicho, del sistema respiratorio. Entonces utiliza la gente para viajar a las alturas, es decir, si quieren irse a Potosí, Oruro, La Paz, suelen utilizar ese producto. No lo recomiendo, no lo indiquen nunca porque es un medicamento estimulante
y que puede generar en algunas personas que parecen normales y que nunca han tenido convulsiones, pueden generarle convulsiones. Entonces también hay medicamentos de esa índole, incluyendo la estrijnina. Ahora voy a hablar de la estrijnina. Uno dirá, pero ¿cómo se va a tomar estrijnina? No. Había un producto que se llamaba Pasuma y sigue existiendo el mismo nombre, ¿no?, que se utilizaba para el tratamiento de la disfunción eréctil a nivel femenino, que tenía dentro de sus componentes, digamos, la estrijnina, porque la estrijnina, al final de cuentas, al ser un estimulante del sistema nervioso, pero a nivel espinal, entonces mejora las relaciones sexuales. Hasta que apareció la Viagra, que es la tableta azul, y ella reemplazó, y por eso que ese medicamento que se llama Pasuma sigue existiendo, pero ya con sildenafil, bueno, que es ese producto. Entonces, ese puede generar también convulsiones y no tiene ninguna utilidad. Se usa sobre todo hoy en día en veterinaria para eliminar los perros, gatos y demás cuestiones. Sigue existiendo, si van a las veterinarias, pues van a encontrar ese producto. Y hay mucha gente que consigue eso y termina por asesinarse, provocándole convulsión. Bueno, entonces vamos a hablar de la otra parte también de las convulsiones. La otra parte que dije, o sea, esa es la normal, la médica, si ustedes quieren, pero hay otra parte que está muy enraizada en la población de manera general, y es las convulsiones, ¿no?, provocadas por posesiones demoníacas. Para los médicos no existe eso, pero la gente, populismo, tiene esa concepción y entonces siguen pensando en ese tipo de cosas. Yo no creo que Dios haya hecho semejante cosa, digamos, en los seres humanos, porque si es el Padre nuestro, digamos, de todo lo que creemos en Él, no creo que a ningún hijo le haya puesto ese tipo de cosas. Simplemente la gente cree en eso, entonces buscan curas que exorcizan y no sé qué cosa. Sin embargo, quiero volver a repetir, independientemente de que nosotros creamos todos, ya sean católicos, cristianos, lo que sea, digamos, creen en Dios Padre, hay otras religiones que no creen. Por ejemplo, las budistas, no creen en eso, para mencionar. La India tiene como 50 religiones. Hay algunos que creen en los monos, en las ratas, no sé qué cosa, hasta en las vacas, ¿no? Hay la vaca sagrada, por algo hablan de eso. Entonces, en el planeta Tierra hay un montón de religiones, incluso mezclas de la religión, si se quiere, católica, cristiana, con las paganas. Por ejemplo, en Oruro saltan los diablos en plena fiesta de la Virgen y ya está. Listo, ya tienen una religión diferente. Al final de cuentas dicen que son católicos, pero ahí está, ya está. Entonces, esa gente convulsiona y entonces por posesiones demoníacas. Entonces traen al exorcista y no sé qué cosa para resolver ese problema. Y por lo tanto, esta historia de la población es importante. Aproximadamente, miren, el 1% de la población mundial padece de epilepsia, así que no es poco, porque estamos en cifras de los 750 y más millones, digamos, de habitantes. Entonces, ese porcentaje de 1% es demasiado significativo, lo cual viene a ser el segundo trastorno neurológico más frecuente después de los accidentes cerebrovasculares. Recuerden que esos accidentes cerebrovasculares los más comunes por hipertensión arterial. La gente que tiene hipertensión arterial y tiene dentro de su anatomía los llamados aneurismas cerebrales, recuerden que hay un polígono de Wills, recuerden de las cerebrales anteriores, posteriores y todo lo que forma, digamos, ese árbol arterial que irriga el cerebro, puede sufrir desde hemorragia hasta taponamiento, que se denominan infartos y que generan estos accidentes cerebrovasculares, donde se deterioran las neuronas y pueden generar desde la muerte, ¿no es cierto?, hasta lesiones que no tienen, una solución porque han afectado probablemente el sistema motor o sensitivo de esa gente. Ya, y entonces, aunque el tratamiento estándar permite controlar
las convulsiones en un 80% de estos pacientes, millones, por ejemplo, 500.000 nomás individuos solo en los Estados Unidos padece de epilepsia no controlada. Y uno diría, bueno, pero Estados Unidos es un país, digamos, muy ordenado, que puede hacer controles sobre su gente. Pues ni en el país más ordenado hacen caso a la parte médica, y entonces se dedican a buscar. Recuerden ustedes que Estados Unidos tiene mucha influencia cubana, jamaiquina y todo eso, esa gente del Caribe, que obviamente tienen como religión el vudú y no sé qué otras cosas más, ¿no? Donde usan incluso venenos de peces para que la gente, digamos, esté en un estado de trance y creen en todas esas cuestiones, y ya está. Incluso hay la madre muerte, no sé qué cosa rezan los mexicanos, ya ahí está. Entonces eso es lo que tenemos nosotros un poco como historia. Entonces, antes de que los epilépticos, los antiepilépticos se descubrieran y desarrollen, el tratamiento contra la epilepsia consistía en la trepanación. Eso se ha encontrado incluso en las culturas nativas de la América. Estoy hablando de los incas, también obviamente de las otras poblaciones que están en el norte, no de la América del Sur, sino de la del norte, como los mayas y demás cuestiones, donde se han encontrado trepanaciones, lo mismo en Egipto, aplicaciones de ventosas, eso he visto, generalmente, a ver, ponen una moneda en la cabeza, le pelan un poquito de la cabeza, le ponen una moneda, le ponen una vela y con un vaso tapan y generan una ventosa para que desaparezcan las convulsiones. No sé qué fin tendrá, pueden sacarle el cuero cabelludo, no veo que eso funcione, porque hay una tabla ósea que no va a tener una influencia, digamos, pero eso yo he visto, eso les puedo asegurar que eso hace, ¿no? Entonces lo acuestan de barriga al epiléptico y hacen eso, le ponen una moneda, le ponen una vela y lo tapan con un vaso, y entonces hacen estas ventosas. Y administración obviamente de hierbas y extractos, que es una cuestión natural del ser humano. En todas las culturas se han usado las plantas como elementos importantes para resolver los problemas, no solamente de la epilepsia, sino también de cualquier otra enfermedad, y obviamente dentro de eso la epilepsia. Pero ocurre que ya en 1857 Charles Lukut entonces informó sobre el uso exitoso del bromuro de potasio. Recuerden que el potasio es un depresor cardíaco y también un depresor del sistema nervioso. Hemos hablado en las generalidades de la farmacología eso. Recuerden que había un listado de medicamentos, los nitritos vasodilatación, el potasio de presión, el magnesio igual de presión, ¿no? Entonces eso ya hemos visto. En el tratamiento de lo que en la actualidad se conoce como epilepsia catamenial. Entonces ahí ya empezó a utilizarse medicamentos en la medicina occidental. Entonces ahí empieza a aparecer. Ya en 1912, fíjense de la época que estábamos hablando, porque es la era cristiana, ¿no? Con el nacimiento de Cristo, ya pasaron 1912 años, se utilizó el fenobarbital, que es hasta el día de hoy uno de los medicamentos de primera elección en el tratamiento de la epilepsia en el niño, por primera vez para tratar la epilepsia, y en los dos posteriores 26 años se estudiaron 35 análogos del fenobarbital, con la posibilidad de encontrar una solución para el problema de la epilepsia. O sea, fíjense cuántos años han pasado para que en ese lapso de tiempo mucha gente dedicada a la ciencia, sobre todo, vuelvo a repetir, los farmacéuticos y no los médicos. En principio lo hacían los médicos, pero después dejaron ese campo porque, bueno, no les gusta estudiar, e incluso en algunas reuniones han dicho que es bueno que desaparezca la parasitología y la microbiología. Ya no sé qué serán, qué irán a convertirse, pero voy a volver a repetir lo siguiente. Solo en los laboratorios se hace investigación. Si alguien cree que en los hospitales, no. En los laboratorios de cualquier institución se hace ciencia.
Es a través de ese bendito microscopio y de la observación detenida de las cosas que se pueden, digamos, generar otros productos que puedan terminar por resolver el problema. Antes la anatomía era lo más importante, pero ahora la medicina molecular, por eso hemos hablado de receptores, de todo ese tipo de cosas, incluso que han sido motivo de los exámenes. Entonces, eso tiene mucha importancia para poder investigar nuevas cosas. Ya les dije que si el planeta Tierra se terminaría y los médicos vivieran, se acabó la medicina porque no saben hacer nada, ni pichicata siquiera. Entonces ya menos, obviamente, medicamentos para resolver problemas. Entonces ya, ahí está. Bueno, seguimos entonces. En 1938 se encontró que la fenitoína, y aparece este otro producto que sigue siendo un fármaco de primera línea en el tratamiento de la epilepsia en el adulto. Nació con el nombre de difenilidantoína o idantoína y después cambió a fenitoína. Hoy en día en los libros sale con el nombre de fenitoína, pero si buscan libros más antiguos van a ver que existe con el nombre de difenilidantoína o idantoína. Hoy en día se conoce como fenitoína, ¿no? Y era eficaz contra las convulsiones experimentales en gatos, ¿no? Ya les dije que normalmente estos animalitos no tienen esos problemas, pero en los casos de investigación le generan convulsiones para que se pueda probar nuevos medicamentos. Entre 1935 y 1960, ya estamos más cerca de esta era, entonces se logran avances tanto en el desarrollo de modelos experimentales como cuanto métodos para la detección y estudio de nuevos antiepilépticos. Algunos antiepilépticos como el ácido valproico, vamos a ver que fue un descubrimiento también al azar, porque no estaban investigando eso, pero terminó siendo un buen antiepiléptico también. Vamos a ver, obviamente, con una clasificación de la epilepsia. Durante este periodo se desarrollaron entonces y comercializaron 13 nuevos antiepilépticos. De hecho, ya aumentó el arsenal y la posibilidad de resolver los problemas convulsivos. Hay algunos que incluso no se pueden resolver nunca, aun que tengan esto, porque son parte constitutiva de esas convulsiones de síndromes, de problemas de orden genético que también generan epilepsia, entre otras manifestaciones clínicas que vamos a ver adelante. Bueno, esta es una clasificación sencilla, probablemente ustedes cuando vean neurología lo van a ver más detallado, o quizás una clasificación mucho más grande, pero esta me sirve en líneas generales para poder explicar los medicamentos anticonvulsivantes. Y entonces vamos a ver dos tipos de convulsiones, digamos, en una clasificación general. Convulsiones parciales y convulsiones generalizadas. Vean, entonces ya está dividido en dos partes. Ahora, dentro de estas parciales tenemos las convulsiones parciales simples, convulsiones parciales complejas, convulsiones parciales secundariamente generalizadas. Y dentro de la generalizada, la que más hacemos referencia es a la convulsión tónico-clónica, ¿no? Después tenemos las convulsiones de ausencia o pequeño mal. Se denominan convulsiones de ausencia porque a veces son niños, porque comienza generalmente en la niñez, entonces están paraditos y se caen de nada, nadie los empujó, se cayeron, listo. O están escribiendo como están haciendo ustedes y se detienen ahí y quedan como paralizados, pero para ellos no ha pasado el tiempo. Para el observador, para el que está afuera, dice que le habrá pasado, porque se habrá quedado así. Ahora, quiero que no confundamos las cosas. Hay personas normales que pueden hacer ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, podría estar escribiendo cualquier cosa aquí y en un momento de eso me quedo así, pero no es porque me esté dando epilepsia ni mucho menos, sino porque me acordé que mi esposa me mandó a pagar el alquiler y no lo pagué, y entonces dije, te va a matar, digamos, entonces ahí quedo, ¿ya? ¿No? Listo. Entonces, eso podría ocurrir porque se me vino una idea, ¿no? Que obviamente a este horario ya donde voy a ir a pagar el barbacoa, capaz me reciban, ¿no? Peor si hay que pagar en algún lugar, como por ejemplo
no sé, con el Banco Nacional de Bolivia o lo que sea, digamos, entonces ya no se puede. Entonces eso tenemos aquí como convulsiones de ausencia, convulsiones tónicas y atónicas. Ahí vamos a encontrar por el hipertonismo, por ejemplo, el tétanos, que podría ser eso, convulsiones clónicas o mioclónicas y los espasmos infantiles. Entonces, en resumen, esto ayuda mucho a tener una concepción incluso del uso del medicamento, porque no todos sirven para todos los tipos de convulsiones como acabo de mencionarles y peor los que forman parte de síndromes. Entonces eso también deben de tener presente. Bueno, vamos a comenzar con la fenitoína. Este medicamento, ¿no?, es un antiepiléptico, uno de los más antiguos, 1938, ¿no es verdad? Nace este producto y por decenios se conoció como, fíjense lo que les dije, difenilidantoína o idantoína, pero hoy en día se conoce con el nombre de fenitoína. Si ven en libros antiguos, eso va a decir, y tienen que relacionarlo, digamos, con el producto que ahora tenemos con el nombre de fenitoína, pero que se llamaba difenilidantoína o idantoína. Muy bien, eso es bueno también conocer. Bueno, la fenitoína entonces tiene efectos importantes en varios sistemas fisiológicos. Esta sustancia, por ejemplo, altera la conductancia del sodio, potasio y el calcio. Entonces, si ustedes se fijan en esto, obviamente que vamos a terminar hablando de los receptores, porque debe haber en algún receptor donde este ingreso del sodio, que genera una despolarización, la salida del potasio y el ingreso del calcio, van a tener que jugar un papel preponderante en la despolarización de las fibras neurológicas en focos de irritación que aparecen a nivel cerebral y que generan, obviamente, ¿cómo se llama? Mecanismos de despolarización anormales que generan, obviamente, la epilepsia. Entonces, estos potenciales de membrana y las concentraciones de aminoácidos y de neurotransmisores de noradrenalina, acetilcolina, ácido gamma-aminobutírico también cobran una importancia grandísima. Recuerden que, por ejemplo, la adrenalina noradrenalina es un estimulante del sistema nervioso central, juntamente con la adrenalina, lógicamente, pero sin embargo, el ácido gamma-aminobutírico es un depresor y este tiene un receptor, por ejemplo, que ya hemos visto, por eso lo estoy mencionando, ¿no?, que el receptor del ácido gamma-aminobutírico es un receptor de cloro. Recuerden que les dije, no es el medicamento el que produce eso, sino el ingreso del cloro, porque al final de cuentas el ácido gamma-aminobutírico abre simplemente el canal, entra el cloro y el cloro produce la depresión de la neurona. Y eso pueden hacerlo desde los anestésicos y los demás. Ustedes pueden ver aquí, hay una serie de fármacos que pueden generar ese bloqueo del ingreso del sodio, ¿no? Dentro de esos está la carbamazepina, la fenitoína, el ácido valproico, para mencionar algunos, ¿no? Entonces, si bloquean este canal de sodio, no entra el sodio, no se produce despolarización y por lo tanto no se generan las convulsiones. Y por el otro lado, digamos, esta imagen nos está mostrando la liberación de otro producto importante, que es el glutamato, como pueden observar en la diapositiva. Esquema entonces de la sinapsis excitadora del sistema nervioso, zonas de actuación de fármacos antiepilépticos, N-metil de aspartato, vean ustedes, ¿no es verdad? Son elementos que también lo hemos visto en la explicación, si se quiere, sobre el receptor. Entonces ustedes recordarán también ese hecho de que ya hemos pasado en las clases anteriores. Bueno, la fenitoína, entonces, ¿qué va a hacer? Va a bloquear los potenciales posttetánicos en las preparaciones de médula espinal, pero aún no se ha definido la función de este efecto en la supresión de las convulsiones diseminadas. Y entonces ya está haciendo algunas alusiones que no está del todo bien estudiadas. Ya estudios con neuronas en cultivos celulares muestran que la fenitoína va a bloquear de manera sostenida la descarga repetida de alta frecuencia de los potenciales de acción, generando un bloqueo del sodio.
eso es importante tener presente, que actúa a nivel de los canales de sodio. Eso vamos a ver ahora mismo, ¿no? Entonces los datos indican que a las concentraciones terapéuticas la principal acción de la fenitoína es el bloqueo de los conductos de sodio. Entonces es importante tener presente eso, ¿no? Por la actividad del medicamento, inhibir la generación de los potenciales de acción repetitivos que aparecen en focos de irritación. En algunos casos se desconoce en realidad el origen, entonces eso se llama epilepsia idiopática, pero en otros casos puede depender de alguna lesión a nivel cerebral, por ejemplo, hundimientos de la tabla ósea, cuando alguien ha chocado su cabeza, por ejemplo, con un árbol, o cuando los seres humanos se enojan, ¿no? Que normalmente no deberían de hacerlo, deberían de tratar de controlarse, pero hay mucha gente muy impulsiva que agarra un palo más encima y le rompe la cabeza de un golpe, ya aunque sea hombre o mujer, que lo mismo hace, y que no deberían de hacerlo porque no tienen ningún derecho sino más que hablar para poder resolver los problemas, pero no siempre eso suele ocurrir. Eso vemos casi todos los días en las calles con gente que duerme incluso en esos lugares y que consumen demasiado alcohol y demás cuestiones. Bueno, la fenitoína entonces es uno de los fármacos más eficaces contra las convulsiones parciales y las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Recuerden de la clasificación que tuvimos hace un momento. Entonces estas son las más comunes, las tónico-clónicas. Es la que generalmente la gente tiene en su cabeza y además que relaciona con posesiones demoníacas, ese tipo de cosas, o de que alguien ha influido con las brujerías y todo ese tipo de cosas, que también tiene una buena relación sobre todo con estas convulsiones tónico-clónicas, que son las más comunes en aparecer. Bueno, ahora en estos últimos parece ser eficaz contra los ataques ya sean primarios, o sea, de origen, digamos, desconocido, o secundarios a otro tipo de problemas. Los secundarios generalmente son o por parásitos, por fiebre, por medicamentos, por hundimiento de la tabla ósea, por la presencia de tumores cerebrales que pueden ser primarios también o secundarios a una metástasis, ¿no? Pueden generar, digamos, convulsión, ¿no? Entonces, hasta la fiebre, entonces hay que cuidar mucho la temperatura también. Bueno, ahora vamos a meternos en la farmacocinética de la fenitoína. La absorción va a depender en gran parte de la formulación y del tipo de dosificación. Aquí está hablando de que los farmacéuticos no solamente crearon la fenitoína, sino también pueden hacer que haya fenitoína de liberación lenta, de absorción rápida, eso va a depender del tamaño de la molécula o de la partícula, y los aditivos que le pongan al fármaco para que tenga ese tipo de actividad. Eso suelen hacer con muchos medicamentos, y obviamente, ¿por qué le ponen aditivos que se absorban, digamos, más lentamente? Para que dure esa tableta durante las 24 horas y no esté tomando cada rato el medicamento el paciente. Entonces, vean, aquí tenemos el tamaño de la partícula y los aditivos farmacéuticos que afectan tanto la velocidad como el grado de absorción. Entonces, son modificaciones que también tienen un costo dependiendo de la necesidad que vea el médico que tiene el paciente para resolver el problema de la epilepsia. Que quede claro que esta es otra enfermedad que hasta el día de hoy no se cura. Si alguien cree que eso se cura, no se cura. Solo el médico controla, nada más, ¿no? Y entonces sus controles tienen que estar siempre permanentes, y quiero decirle que cuando convulsiona la gente no hay que dejar que convulsione mucho tiempo. Ya eso les dije las benzodiazepinas, les dije ya lo que iban a hacer. Recuerden de las benzodiazepinas que les dije, que cargan la jeringa, ponen una sonda y por vía rectal se lo ponen. Les dije, no quiero que hagan nunca la aplicación intramuscular porque se queda en la grasa y se queda en las proteínas
que tiene el músculo, entonces van a perder el tiempo. Si se queda ahí, ¿cómo va a pasar al encéfalo? Va a seguir convulsionando. Y eso no se rían, porque no es un chiste eso. Esas convulsiones dejan sin oxígeno al cerebro y se va deteriorando el cerebro. Con el tiempo termina a ser un psicópata el epiléptico, porque vive deteriorándose el cerebro. Hay que resolver rápido eso, y para hacer rápido, ya les he dicho, la enfermera puede decir, doctora o doctor, no le encuentro vena a este niño, ¿no? Aunque le busque, ya le he hecho varias heridas y no me deja porque vive convulsionando, aunque lo amarre, lo que sea, digamos. Entonces, no lo van a dejar así, carguen la jeringa y la ponen por vía rectal, porque sigue siendo aparato digestivo y por el aparato digestivo se absorbe bien las redes y se pierde. Bueno, entonces eso para que nosotros tengamos también en cuenta este otro detalle que estamos encontrando, ¿no? en este fármaco denominado fenitoína. Entonces ya. ¿No? Entonces la absorción de la fenitoína sódica a partir de las vías gastrointestinales es casi completa en la mayoría de los pacientes, aunque el tiempo requerido para lograr su máximo efecto va a oscilar entre 3 a 12 horas dependiendo de la formulación que el médico haya elegido para dicho paciente. Entonces, eso puede cambiar, ¿no? Vuelvo a repetir, hay algunas que se absorben más lentamente, pero al final de cuentas se absorben bien. Ya, la absorción entonces es impredecible después de la administración intramuscular. Cuando son impredecibles por vía intramuscular, no es un fármaco que sirva para aplicar ahí, aunque no duela, porque si se absorbe de manera errática, es decir, hace oscilaciones así, entonces no sirve. Tiene que ser pareja la cosa, no con oscilación. Ya que algo del fármaco se precipita en el músculo y no se recomienda. Fíjense abajo dice no se recomienda. Lo mismo que les dije de la benzodiazepina. Entonces, recuerden que además un paciente que está con convulsiones no puede tragar. Incluso suelen decir que los epilépticos suelen meterse un trapo a la boca, un pañuelo, lo que sea, para no morderse la lengua. Porque además, como saben, ellos tienen auras, o sea, ven luces y no sé qué cosas más, digamos, que les anuncia previamente antes que les venga la convulsión. Así que saben de antemano, ellos son conscientes de que están entrando en un proceso de convulsivo. Entonces ellos suelen meterse un trapo a la boca para no morderse la lengua y demás cuestiones. La gente dice, para que no se trague la lengua, no se puede tragar la lengua, ¿cómo se va a tragar la lengua? No sé, que agarren un cuchillito y se corte la lengua y la dejan suelta. Bueno, ya la distribución, entonces la fenitoína tiene una alta fijación con las proteínas plasmáticas, por eso también se une mucho al músculo, porque el músculo es pura proteína. Por eso dice, ¿querés hacer una dieta? Andate a comprarte carne y verdura y listo. Nada más, ningún hidrato de carbono y vas a bajar de peso. Y les puedo asegurar que eso sí funciona también. Ya, eso para el que quiera hacer dietita también, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, los valores del fármaco en el líquido cefalorraquídeo son proporcionales a la concentración plasmática libre. Por lo tanto, uno puede solamente con una muestra de sangre saber las concentraciones también que tenemos a nivel del cerebro, digamos, ¿no? Cuando alguien está consumiendo el medicamento para su tratamiento. Bueno, la fenitoína se acumula en el encéfalo, hígado, músculo y la grasa donde se fija el retículo endoplásmico de las células. Entonces, importante también tener presente que vamos a tener el fármaco de manera intracelular, porque el retículo endoplásmico está dentro de la célula. Bueno, los metabolitos son clínicamente inactivos y se van a excretar por orina. Una vez que se ha producido la metabolización, se va a excretar el fármaco a través de la orina, pero como metabólico. Solo una pequeña parte de la fenitoína se excreta sin cambio a través de la orina y la vida media de la fenitoína varía entre 12 a 36 horas con un promedio de 24 horas para la mayoría de las personas. Ahora, esto es importante, sí, porque permite una dosificación única. A ver, si yo agarro y me siento en esta silla y meto mi mano al bolsillo y saco un frasquito y empiezo a tomar una tableta, todito el mundo me va a mirar.
y va a decir, ¿qué estará tomando? La cabeza, ¿no? ¿No? Entonces, a nadie le gusta estar tomando delante de los demás un medicamento. Entonces, es mucho más fácil que uno tome el medicamento en su casa y salga a la calle sin ningún problema. Siempre va a ser mucho mejor. Recuerden que los seres humanos no somos unos robots que no tenemos que hacer más nada ni alimentar. Todas las personas tienen que trabajar, tienen que buscar una forma de vida, tienen que buscar trabajo, tienen que buscar estudio, ¿no? Y obviamente los epilépticos no pueden ser la excepción porque tienen que hacer ese tipo de cosas también. Entonces, para comportarse y andar bien en su colegio, en la escuela, en el kinder, en la universidad, en su trabajo y todo ese tipo de cosas, es bueno tomar una sola vez al día y que dure las 24 horas. Y cuando vuelva a casa y se esté por dormir, tome su tableta y listo. Y entonces se va a acordar siempre y no va a fallar en su tratamiento. Entonces es bueno que dure 24 horas en la mayor parte de los pacientes. Pero también el médico tiene la posibilidad de elegir el medicamento. Vamos a terminar fenitoína y después nos vamos. Aunque hay más medicamentos que tenemos que ver, pero ya lo veremos la próxima clase, que es viernes. Ya concentración terapéutica y dosificación, entonces la concentración plasmática terapéutica de la fenitoína para la mayoría de los pacientes se encuentra entre 10 a 20 miligramos por ml. Obviamente estamos hablando de plasma sanguíneo, de eso estamos hablando. Entonces, cuando se administra el medicamento. Entonces, cuando se inicia un tratamiento oral en adultos, ¿no? La frecuencia de administración es de 300 miligramos al día, independientemente del peso corporal. O sea, no hay que estar pesando a una persona, así tenga 600 kilos de peso o 40, da lo mismo. Entonces, 300 miligramos es lo importante tener en mente, digamos, que se puede administrar el medicamento. Ya la toxicidad al principio se presenta NISTAM, movimiento lateralizado del ojo, ya saben que eso es el NISTAM. Visión doble, diplopía, ataxia, dificultad para caminar, son los efectos colaterales más frecuentes relacionados con la dosis, ¿no? Puede generar sedación, solo se presenta en concentraciones altas. Importante esto tener presente, sí, porque ese paciente puede tener como profesión, digamos, el conducir movilidad en un taxi. Si afectaría y sedaría al paciente, se va a chocar. Y ese entonces no puede trabajar de taxista. Pero de algo tiene que trabajar la gente y entonces siempre hay que buscar medicamentos que tengan, digamos, no un efecto tan importante depresivo en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, eso también. En la mayoría de los pacientes se presenta hiperplasia gingival, o sea, un agrandamiento de la encía. Hirsutismo es el hecho de que le salga pelo, sobre todo mucho más feo en las mujeres, ¿no? Epilépticas, que ven las piernas llenitas de vello, eso va a llegar a producir. En los hombres no habría mucho problema porque ni se da otra forma. Y le viene bien a alguien que ya tenga algunos pelos más. Ya. Y hiperplasia gingival, hirsutismo, y eso va a ocurrir, digamos, sobre todo en las mujeres. Eso, nadie quiere que le digan a la mujer araña o alguna cosa así. ¿No, verdad? Dentro entonces de los efectos adversos vamos a encontrar gastrointestinales, de hipersensibilidad endocrina y hematológicas. Bueno, dentro de las gastrointestinales, entonces las más comunes, ¿no? Generar náuseas, vómitos, dolor epigastrio. Anorexia, si es alérgica, entonces al medicamento va a aparecer exantema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, y también puede generar lupus eritematoso, que es una colagenopatía, y esa se conoce como lupus eritematoso light, así tienen los libros, que son los producidos por medicamentos. Dentro de las endocrinas puede generar hiperglicemia, glucosuria por inhibición de la secreción de insulina, puede generar osteomalacia con hipocalcemia y actividad de la fosfatasa alcalina elevada, que en algunos casos hace pensar hasta en los cánceres, ¿no? Alteraciones en el metabolismo. Entonces, y dentro de las hematológicas puede generar anemia plástica, megaloblástica,
Recuerden que esto es una depresión de la médula ósea, entonces ahí se produce la anemia aplásica, la anemia megaloblástica, deficiencia de ácido fólico y hierro, son glóbulos rojos grandes, pero que tienen poca vida, ¿no? La hipoprotrombinemia, sobre todo en niños, y también puede generar agranulocitosis. Vea la situación del paciente que está consumiendo el medicamento, porque si hay una disminución de los glóbulos blancos, entonces mucho más sensible a que adquiera enfermedades de las que tenemos muchas, sobre todo las virales, H1N1 y demás cuestiones. Bien. Los preparados y las dosis entonces del medicamento, la fenitoína, ahí viene, vamos a poner ahí. Ya, fenitoína sódica viene un blister con 30 comprimidos del laboratorio Leche, ¿no? La composición fenitoína sódica viene en tabletas de 100 miligramos y las recomendaciones en los niños es de 4 a 8 miligramos por kilogramo día. O sea, cualquiera de estas dos dosis, generalmente es bueno buscar una media, por ejemplo 5 miligramos se podría dar, se multiplica por el peso del niño y es por día. El resultado no es cada 6 horas por día, por las 24 horas. Porque al final de cuentas ya ustedes vieron que su vida media puede durar como término medio de 24 horas. En adultos, ¿no? La dosis se recomienda entre 100 a 300 miligramos día para administración oral, cada 12 horas a 24 horas, control según los niveles plasmáticos, que deben de oscilar entre 10 a 20 miligramos por ml, que sería lo ideal, digamos, para controlar la epilepsia. Muy bien. El siguiente capítulo es otro fármaco, la carbamazepina, pero vamos a detenernos aquí y el día miércoles ya me hacen recuerdo, ¿no? Donde hemos quedado, porque con el grupo de la mañana tengo en otro lugar y así ya me olvido, porque